vamos a hablar acerca del enfoque del paciente con hipercalcemia. Hoy en día la hipercalcemia se vuelve un motivo de consulta en el cual abarcan varias especialidades. El paciente hipercalcémico lo ve el médico general, pero también llegan especialistas en el caso de urología, que manda de todos modos valoraciones por pacientes que tienen compromiso renal por nefrolitiasis a repetición. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de endocrinología y la idea con esta charla es poder establecer qué hacer con este tipo de pacientes y cómo enfocarlos. Es por esto que cuando nosotros entonces vamos a hablar de este tema, vamos a estar dentro de 4 situaciones. La primera situación es que definitivamente el paciente con hipercalcemia se vuelve un reto porque un adecuado enfoque de estos pacientes nos va a ayudar a poder diseñar un adecuado plan de manejo y por ende también un plan terapéutico. En segunda instancia, en ocasiones puede haber flexibilidad dentro de la parte, digamos que de los enfoques, y eso es lo que no quiero y que quede de conclusión en esta charla, de que tenemos que ser ordenados cuando tengamos ese tipo de pacientes para poder tener un diagnóstico adecuado. Lo tercero es que cuando tenemos los diversos tipos de hipercalcemias, tenemos que tener en cuenta de que de acuerdo al grado de hipercalcemia, debemos en ocasiones ser agresivos porque esto nos genera una gran morbimortalidad en los pacientes. Y finalmente, el cuarto mensaje es que tengamos pues la claridad e inteligencia en el sentido de tener un adecuado enfoque para poder de ahí desprender un adecuado manejo en este tipo de situaciones. Inicialmente es muy importante tener en cuenta de que la mayoría del calcio en el cuerpo humano, recordemos que existe a nivel óseo y existe como hidroxiapatita. Pero cuando tenemos el calcio plasmático es importante tener en cuenta de que ese calcio está distribuido en 3 formas. Un 45% es lo que se define como un calcio libre, un calcio ionizado. Otro 45% es el calcio que está unido a proteínas, especialmente albúmina. Y tenemos un 10% en el cual ese calcio puede estar unido a aniones orgánicos o aniones inorgánicos. Siempre que tengamos un paciente es importante tener en cuenta de que como un 45% de este calcio está unido a proteínas, específicamente la albúmina, estos pacientes pueden hacer lo que se define una pseudo hipercalcemia. Por eso es muy importante siempre corregir el calcio. Recuerden que los pacientes que tienen algún estado que puede conllevar a una hiperalbuminemia, como en pacientes que tienen una deshidratación severa, en pacientes inclusive con algún tipo de entidades como el mieloma múltiple, en el cual el calcio se puede unir a una inmunoglobulina monoclonal, pueden en ocasiones falsear el resultado del calcio. Y lo mismo pasa con pacientes que están hipoalbuminémicos. Los pacientes hipoalbuminémicos en estado de enfermedades crónicas, en estado de malnutrición, por lo cual siempre también se recomienda ante cualquiera de estas situaciones ajustar el valor del nivel del calcio. Esta es la fórmula muy conocida por todos nosotros para poder de todos modos establecer el calcio corregido. El calcio corregido básicamente es una constante que es 4 menos la albúmina que tiene el paciente. Eso se lo multiplicamos a 0.8 y se lo sumamos al calcio que tiene el paciente en ese momento. Es importante siempre que tengamos en cuenta el valor del calcio y cuando nos encontramos ante un paciente con hipercalcemia, recordemos cómo es básicamente la homeostasis o la regulación del calcio. El calcio está regulado por una hormona que es la hormona PTH que se produce en la paratiroides. Esta célula paratiroides tiene en su membrana un sensor que es un sensor que determinará de acuerdo a la cantidad de calcio que haya a nivel sérico si se estimula o si por el contrario se inhibe la producción de la paratormona. Cuando se libera la paratormona tiene unos órganos donde genera efecto. Dentro de esos órganos tenemos el hueso en el cual se facilita la resorción ósea. Tiene un efecto también a nivel renal, básicamente porque a nivel de la PTH se genera el cambio de los niveles de 25-hidroxivitamina D a la forma activa que es la 1,25-hidroxivitamina D y por ende a nivel intestinal con los niveles de vitamina D se facilita tanto la absorción de calcio como también la absorción de fósforo. De acuerdo al nivel de calcio que se presenta entonces en el organismo, estos niveles de PTH pueden estimularse en caso de que los niveles de calcio estén bajos o también puede inhibirse en caso de que los niveles de calcio se puedan estar en niveles aumentados. Pero cuando tenemos un paciente con hipercalcemia,
la idea es hacer un abordaje y ese abordaje lo vamos a hacer paso a paso. Recuerden que siempre es muy importante y nunca se nos puede olvidar la importancia del desarrollo de una adecuada historia clínica con la cual vamos a determinar una serie de signos y de síntomas que debe tener el paciente hipercalcémico y que por ende posteriormente lo podemos correlacionar ya con lo que son los paraclínicos para poder confirmar el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas que genera la hipercalcemia pueden ser, digamos que de diversos tipos. Pueden haber manifestaciones neuropsiquiátricas, pueden haber manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones renales, manifestaciones cardiovasculares y manifestaciones óseas. En ocasiones es muy importante tener presente de que estas manifestaciones clínicas van muy de la mano con el nivel de hipercalcemia que el paciente tiene. Recordemos que hay hipercalcemias leves con los pacientes que tienen un nivel de calcio menor de 12, hipercalcemias moderadas, las que están entre 12 a 14, hipercalcemias severas en los pacientes que tienen un calcio sérico por encima de 14. Usted puede tener un paciente con un calcio que esté cercano a 12 y puede tener pacientes que son pacientes totalmente asintomáticos. Pero sin embargo, cuando tratamos de establecer una forma como se puede generar la hipercalcemia desde el punto de vista de las manifestaciones neuropsiquiátricas, estos pacientes pueden cursar con ansiedad, pueden cursar con depresión o puede cursar como la paciente que me llegó hace 15 días, abuelita de 80 años, que hasta hace 8 días era la superabuela y que de un momento a otro dejó de hablar, la abuelita se volvió ya letárgica, postrada en una silla de ruedas y todo el mundo pensó que estaba deprimida. También pueden haber manifestaciones gastrointestinales, como la parte a nivel gastrointestinal, como la constipación, las anorexia y náuseas, el dolor epigástrico y también la pancreatitis. Esta es una de los motivos de consulta por los cuales nos llegan muchas interconsultas del servicio de urología, que son los pacientes que tienen falla renal, nefrolitiasis a repetición y un urólogo bien acucioso se le hace un estudio desde el punto de vista de ver qué está pasando con su metabolismo fosfocálcico y encuentra de que por ende el paciente está hipercalcémico y dentro de los estudios necesita saber el porqué de esa hipercalcemia y eso es lo que creo y lo que necesito que abordemos en una forma muy clara en el desarrollo del enfoque de este tipo de pacientes. A nivel renal también aparece la calcinosis y ya en casos muy severos la presencia de la falla renal. A nivel cardiovascular, por la presencia entonces y los depósitos de calcio, pueden haber la presencia entonces de depósitos de calcio que pueden cursar con valvulopatías, puede haber también compromiso coronario a nivel miocárdico por los niveles altos de calcio y también desde el punto de vista ya a nivel de electrocardiografía podemos encontrar la presencia de QT cortos, la presencia también de un paciente hipertenso y cardiomiopatías inclusive hasta de origen isquémico. Y a nivel óseo, debilidad y dolor surgen como algunas de las manifestaciones. Entonces es muy importante siempre recordar que en el paso de la hipercalcemia tenemos esta como la primer, digamos que paso que tenemos que tener en cuenta, que son las manifestaciones clínicas para empezar a hacer el abordaje de nuestros pacientes. El segundo punto es confirmar la hipercalcemia. Recuerden que puede haber una pseudohipercalcemia y con respecto a la pseudohipercalcemia es muy importante siempre que tengamos un nivel de calcio alto, volver otra vez a repetir ese nivel de calcio y determinar que el paciente no esté cursando con alguna enfermedad que pueda llevar a una alteración con respecto, por ejemplo, a su nivel de proteínas, por lo cual es muy importante descartar otros diagnósticos asociados. En ocasiones se recomienda, si se cuenta con el recurso, inclusive más que medir el calcio total, medir un calcio ionizado, determinar que no haya factores que favorezcan la hemoconcentración o las anormalidades en proteínas séricas que nos puedan falsear el resultado del calcio. Si una vez descartados estos puntos, definitivamente confirmamos que nuestro paciente tiene una hipercalcemia, pasamos entonces al tercer paso. El tercer paso es determinar entonces cuál es la etiología de la hipercalcemia. Cuando uno hace la revisión de hipercalcemia, muchas veces uno puede determinar múltiples causas que pueden, digamos que desencadenar que un paciente esté hipercalcémico. Y usted puede entonces encontrar, esto lo cogí de un texto normal de literatura, donde decía, etiología de hipercalcemia puede estar asociada a un aumento en la absorción gastrointestinal de calcio, y aquí vienen varias etiologías, como el síndrome de Miller-Alcalay. Puede haber aumento en los niveles de la forma activa de la vitamina D, el 1,25 de hidroxivitamina D, el exceso de vitamina D, enfermedades granulomatosas que pueden también favorecer la absorción gastrointestinal, o también puede encontrar uno de que el aumento del calcio puede ser por aumento en la pérdida ósea,
y dentro de ellos se desprenden factores que pueden aumentar la resorción ósea cuando estén también con PTH elevada, factores de malignidad, dentro de ellos tenemos tumores sólidos, leucemia, metástasis osteolíticas, tumores que pueden excretar una proteína relacionada con la PTH, aumento en el recambio óseo con la enfermedad de Payet de hipertiroidismo, puede encontrar una disminución en la mineralización ósea, por la toxicidad, por ejemplo, por aluminio, disminución en la excreción urinaria, como puede ser por diuréticos tiacídicos o PTH elevada. Si usted coge un paciente con hipercalcemia y usted inmediatamente se va para esta diapositiva, yo pienso que va a quedar como este personaje que es aburrido. La idea es ser ordenados con el enfoque para poder llegar a un diagnóstico claro, y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Todas estas etiologías son importantes, pero lo que yo quiero es que cuando tengamos un paciente con hipercalcemia empecemos a hacer un enfoque, repito, paso por paso, y estas etiologías las vamos a agrupar en familias y así en una forma ordenada podemos llegar a un diagnóstico claro y vamos inclusive a tener un mejor costo para enfrentar a nuestros pacientes, en el sentido de que vamos a poder de todo modo mandar lo que en verdad necesitamos y así no estar mandando exámenes por mandar, que finalmente lo que hacen es que nos pueden enredar y aumentar los costos para las instituciones y para nuestros propios pacientes. Entonces es muy importante partir de la siguiente hipótesis: 90% de las hipercalcemias pueden ser o hipercalcemias por un hiperparatiroidismo primario o pueden ser malignas. Aquí el mensaje es muy importante. La hipercalcemia, digamos que desde el punto de vista del riesgo que puede generar, no es tanto el nivel del calcio, sino la velocidad con que ese nivel de calcio se presenta en los pacientes y la forma como se presenta. No es lo mismo un paciente que tenga calcio alto en una forma crónica que un paciente que de un momento a otro se elevan los niveles de calcio, porque eso sí puede generar mayor riesgo de morbimortalidad para nuestros pacientes. Si tenemos entonces presente de que el 90% están acá dentro de estas dos etiologías, podemos pasar entonces ahí sí al otro paso. Y el otro paso es importante tener en cuenta lo que les explicaba ahora de la relación que tiene el calcio con la hormona que regula el calcio, que es la PTH. Por ende, entonces las hipercalcemias las vamos a clasificar en hipercalcemias dependientes de PTH o hipercalcemias que no son dependientes de la PTH. Si nosotros tenemos un calcio alto, entonces el mensaje es: veamos cómo está la PTH. Si la PTH está elevada, entonces tenemos un paciente que está con una hipercalcemia dependiente de PTH, y estas son las principales etiologías. Hiperparatiroidismos primarios. Dentro del hiperparatiroidismo primario tenemos 3 etiologías. La más común es el adenoma paratiroideo, la segunda más común es la hiperplasia de paratiroides, y la tercera, que es la menos común, que se da en menos del 2% de los casos, es el carcinoma de paratiroides. Con respecto al carcinoma de paratiroides, si nosotros bioquímicamente, la pregunta sería, si lo pudiéramos diferenciar de un adenoma de paratiroides o una hiperplasia de paratiroides, la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque las dos son hipercalcemias dependientes de PTH, pero en el carcinoma los niveles de PTH son mucho más altos y la hipercalcemia es mucho más elevada que en estas otras dos entidades. Y también, a pesar de que no está en la diapositiva, recuerden que desde el punto de vista endocrinológico, este hiperparatiroidismo primario puede estar dentro de una forma esporádica, pero también puede hacer parte de unos síndromes donde están involucrados otras hormonas, y es lo que hablamos de las neoplasias endocrinas múltiples. Por ejemplo, en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, la principal causa es el hiperparatiroidismo dado por hiperplasia de paratiroides, pero también uno debe pensar que el paciente debe tener otro tipo de criterios para poderlo clasificar dentro de un MEN 1, como la presencia de tumores pituitarios, específicamente los prolactinomas, o puede haber la presencia de tumores gastroenteropancreáticos. O también puede encontrar uno una hipercalcemia dentro del contexto de un hiperparatiroidismo, dentro de lo que es una neoplasia endocrina múltiple tipo 2, como la 2A, en el cual básicamente el paciente cursa con carcinoma medular, que es lo más frecuente de la tiroides, 50% tienen feocromocitoma y un 15% pueden tener hiperparatiroidismo. En segunda instancia, entonces, si tenemos el paciente que no tiene un hiperparatiroidismo primario, pero tenemos que es un paciente que tiene una PTH alta y un calcio alto,
fijémonos en la edad del paciente y si tiene antecedentes familiares en primer grado de consanguinidad que también tengan hipercalcemia. Y ahí surge otra entidad que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. También es muy importante tener presente que en los pacientes con falla renal puede haber una automatización a nivel de la paratiroides y esos pacientes pueden desarrollar lo que es un hiperparatiroidismo terciario y la hipercalcemia asociada al litio, debido a que el litio causa una alteración a nivel del sensor del receptor de la paratiroides que puede estimular la liberación de PTH y por ende puede también aumentar los niveles de calcio. Entonces mire que toda esa diapositiva con todas esas etiologías la vamos a empezar, digamos que a discriminar. Entonces si es dependiente por PTH, hay que pensar en alguna de estas 4 etiologías. Pero si entonces tenemos un calcio alto y por el contrario vemos que la PTH no está alta, sino que está baja. Y baja es una PTH que esté con un valor por debajo de 20. Ahí catalogamos lo que son las hipercalcemias no dependientes de PTH. Algo que se me olvidaba que es importante tener en cuenta dentro del hiperparatiroidismo primario, dentro del contexto de las hipercalcemias dependientes de PTH, es que hasta un 20% de los pacientes pueden tener en un hiperparatiroidismo primario calcio alto y una PTH que puede ser normal. El hecho de que tenga una PTH normal no descartaría que estuviera dentro de ese contexto. La hipercalcemia no dependiente de PTH. En la hipercalcemia no dependiente de PTH, entonces tenemos que la causa etiológica, la más frecuente, es la malignidad. Y dentro de la malignidad tenemos 3 mecanismos por los cuales una neoplasia puede generar el riesgo de que los niveles de calcio estén altos y que sea no dependiente de PTH. Una es a través de una proteína relacionada con la PTH. Esta proteína relacionada con la PTH no es PTH, pero tiene una porción amino terminal semejante con la PTH y comparten los primeros 13 aminoácidos. Es expresada por algunos tumores, específicamente tumores sólidos, como el cáncer de mama, como el cáncer de pulmón, como el cáncer de vejiga, y a través de este mecanismo el calcio se puede elevar. El segundo mecanismo se da a través de entidades como leucemias, algunos linfomas y también el mieloma múltiple que pueden causar metástasis óseas osteolíticas y eso genera un aumento en la resorción ósea. Al haber el aumento en la resorción ósea, el calcio sale del hueso y eso está mediado por citoquinas que pueden favorecer la salida de calcio del hueso y por ende la hipercalcemia. Y el tercer mecanismo por los cuales las neoplasias pueden aumentar el calcio siendo no dependiente de PTH es porque hay algunas entidades, específicamente linfomas, también están descritos algunos digerminomas en ovario que pueden contribuir a que haya un exceso en la 1-alfa hidroxilasa y al haber un aumento en esta enzima, recuerden que esta enzima es la que convierte la 25-hidroxivitamina D a 1,25-hidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D y por ende se puede facilitar la absorción de calcio. Este es el mecanismo por lo cual neoplasias y también enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis y la tuberculosis pueden generar el aumento en los niveles de calcio. Si definitivamente, sabiendo que esto es lo más común, la hipercalcemia del paciente es no dependiente de PTH y el paciente no tiene una malignidad, hay que considerar otras etiologías. Dentro de ellos tenemos la parte de la toxicidad por vitamina D, que puede ser una, las enfermedades granulomatosas, como les mencionaba, por el aumento extrarrenal de la 1-alfa hidroxilasa, o también porque el paciente esté consumiendo algún análogo de vitamina D en forma tópica que puede favorecer la parte del aumento de la vitamina D y por ende la absorción de calcio. Pensemos que desde el punto de vista etiológico hay otras entidades que pueden favorecer el aumento del calcio, como el propio hipertiroidismo por el aumento en los niveles de la resorción ósea, por el efecto que hace la hormona tiroidea, la acromegalia, el feocromocitoma dentro del contexto de la neoplasia endocrina múltiple y la propia insuficiencia adrenal. La inmovilización, que también puede contribuirse como un factor que contribuye al aumento del calcio, y también pensemos en medicamentos, intoxicación por vitamina A, se cataloga como una intoxicación por vitamina A en el paciente que tenga más de 50.000 unidades al día de consumo de esta. Diuréticos, los diuréticos tiacídicos, porque el diurético tiacídico, recuerden que aumenta la reabsorción de calcio a nivel del túbulo distal, y también síndromes como el síndrome de Mills-Alcali, en el cual sustancias que pueden tener álcali también favorecen la reabsorción de calcio a nivel renal, y otros medicamentos como la teofilina.
¿Por qué es importante la PTH? Con lo que le mencionaba adelante, el calcio bajo puede aumentar entonces la secreción de PTH y el calcio alto disminuye la secreción de la PTH. Con esto entonces, en el paso a paso, que insisto tanto en eso, tenemos entonces un paciente con hipercalcemia y tenemos dos clasificaciones, dependientes de PTH o no dependientes de PTH. Y en cada una de ellas tenemos unas etiologías que ya entraríamos a buscar. Las funciones de la PTH, recuerden que estimula la reabsorción renal del calcio, inhibe la reabsorción renal del calcio, estimula la resorción ósea por efecto a nivel de los osteoclastos y también puede estimular la síntesis de calcitriol, por lo cual aumenta la absorción intestinal tanto de calcio y también de fósforo. Esta es una gráfica que es una gráfica muy bonita porque nos trata de establecer qué pasa entonces con lo que es el nivel de PTH y los niveles de calcio dentro de 4 situaciones. Normalmente, recuerden que a medida que el calcio se puede ir aumentando, eso genera un impacto a nivel del sensor, del receptor, a nivel de la membrana de la paratiroides para que no libere más PTH. Entonces el nivel de PTH se empieza a disminuir. Si dentro del hiperparatiroidismo primario ya sabemos que es una hipercalcemia dependiente de PTH, el calcio va aumentando y la PTH también va aumentando. En la hipercalcemia maligna, recuerden que es una hipercalcemia no dependiente de PTH, por lo cual usted puede tener niveles de calcio muy elevados y niveles de PTH que pueden estar en niveles bajos, por lo general por debajo de 20 picogramos por mililitro. Y en el hipoparatiroidismo, que es este cuadradito que está acá, el calcio está bajito y su hormona que lo estimula, que es la PTH, también está baja, que es este cuadro que está acá. Pero entonces pasemos nuestro día a día a lo que es la parte de nuestros pacientes, que es lo importante. Este es un caso clínico de un paciente de sexo femenino. Esta mujer tiene 58 años, procedente de Medellín, y fue una paciente que se captó por consulta externa. Si arrancamos paso por paso, recuerden que lo primero es las manifestaciones clínicas. Esta paciente en febrero del 2011 consulta por presencia de fatiga, presencia de mialgias y tenía depresión. Es una paciente que como antecedentes tenía un antecedente de hipertensión arterial y el examen físico que tenía para ese momento era un examen físico normal. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué pasa entonces con la parte de los paraclínicos? Se confirmó, posteriormente este fue el segundo calcio, de que tenía una hipercalcemia verdadera, tenía un calcio que estaba en 11.9, se midieron otros parámetros, su glicemia estaba bien en 73, no tenía compromiso en su función renal, una creatinina de 1,1 y tenía un fósforo, que miren que es un fósforo bajo, de 1,8. Pero si vamos en orden de ideas, recuerden, calcio confirmado alto, preguntémonos, ¿es dependiente o no dependiente de PTH? Se le dio una PTH y la PTH de esta paciente estaba alta, estaba en 124 picogramos por mililitro. Entonces, el algoritmo, hipercalcemia, repetimos el examen de laboratorio para confirmar, es muy importante indagar si había historia antigua de hipercalcemia y se debe hacer entonces, en caso de que haya algo en la parte de anormalidad con respecto a las proteínas, si es necesario corregir el calcio para ver exactamente en qué valor está. Se hace la medición y finalmente confirma o no la hipercalcemia y tenemos los dos contextos que ya hemos hablado. Si tenemos una hipercalcemia mediada entonces por PTH, entonces recuerden que la PTH se puede encontrar elevada o se puede encontrar en un nivel superior normal o puede ser normal hasta en un 20% de los pacientes que tienen un hiperparatiroidismo primario. Tenemos entonces, con base a eso, lo siguiente. Si tenemos una PTH alta y un calcio alto y nuestra sospecha es de que nuestro paciente tiene un hiperparatiroidismo primario, ¿qué hay que pensar? O ese hiperparatiroidismo es dentro del contexto de un adenoma paratiroideo o es una hiperplasia de paratiroides que puede estar asociado a otras entidades en el tipo de neoplasias endocrinas múltiples, o depende de qué tan alto está esa PTH y qué tan alto está el calcio que no tenga un carcinoma de paratiroides. Pensando básicamente en que no tenga un adenoma paratiroideo, que es la causa más frecuente, ese paciente debe ser llevado a una prueba de localización, que por lo general lo que utilizamos es una gamografía de paratiroides para ubicar la lesión. Ya si la gamografía nos muestra que evidentemente hay un adenoma, el paciente debe ser remitido a un cirujano de cabeza y cuello con la propuesta de hacer una adenomectomía.
De aquí, esto se ve muy fácil, pero el problema es cuando bioquímicamente todo orienta a que es un hiperparatiroidismo primario y se va uno para imágenes y resulta que la gamografía es negativa para el adenoma, entonces ahí viene la pregunta, ¿qué hay que hacer? Otra prueba de localización o ya hablar de una vez con el cirujano para que se meta a hacer una exploración de una vez de cuello y con los niveles de todos modos de la PTH intraoperatoria, de acuerdo a lo que él vaya sacando, si bajan, uno pensar de que lo removió o no. Pero esto de aquí se desprenden pues muchas cosas, pero sería pues objeto pues prácticamente de otra charla. Pero si tenemos entonces una PTH alta o en un nivel superior normal y resulta que es un paciente joven, es un paciente menor, por ejemplo, de 40 años, hermano con hipercalcemia o el tío con hipercalcemia o antecedentes familiares de un abuelito también con hipercalcemia, viene otra entidad que es importante tenerla presente, que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. ¿Qué es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar? Son pacientes que tienen niveles de calcio alto, pero que cuando uno mide el nivel de calcio en orina, ese nivel está bajito. Fisiopatológicamente, en este tipo de pacientes, el problema básicamente que hay es a nivel del receptor, el sensor de calcio a nivel de la paratiroides. Entonces, tenemos que tener presente este diagnóstico cuando tenemos entonces este tipo de situaciones, la edad del paciente o el antecedente familiar. Pero entonces la pregunta es, bueno, si yo tengo un paciente con calcio alto, si tengo un paciente con PTH alta, no es muy claro lo del antecedente familiar, ¿yo cómo hago para diferenciar que el paciente no tenga un hiperparatiroidismo primario de una hipercalcemia hipocalciúrica familiar? Y la respuesta es medir un calcio en orina de 24 horas. En esta entidad vamos a encontrar calcios en orina de 24 horas bajos, hablando de bajos, niveles por debajo de 100 miligramos en 24 horas. En cambio, en esta entidad, los niveles de calcio en orina van a estar altos, y altos es por encima de 300 miligramos en 24 horas. Recuerden que cómo se mide el calcio en orina en 24 horas, pues uno lo manda a procesar. Otra forma es hacer la ecuación que es calcio en orina en 24 horas por la creatinina sérica que tiene el paciente sobre el calcio sérico por la creatinina en orina de 24 horas. ¿Qué es esta ecuación? Esta ecuación nos da otro parámetro para poder ayudar a diferenciar desde el punto de vista del comportamiento del calcio en orina si no estamos dentro del contexto de una hipercalcemia hipocalciúrica y un hiperparatiroidismo. Y básicamente lo que hacemos con esa ecuación es medir la relación en la calciuria con respecto a la creatinuria. Si esa relación es menor de 0.01, estaría más a favor de una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, y si esa relación está mayor de 0.01, nos confirmaría que estamos dentro del contexto de un hiperparatiroidismo primario. Es importante tener en cuenta que también dentro de las hipercalcemias que pueden estar dependientes de PTH, uno puede tener pacientes que pueden tener un hiperparatiroidismo y pueden estar asintomáticos o con niveles de calcio que están dentro del rango casi de la normalidad. Esto es una revisión de hiperparatiroidismo asintomático donde se hicieron los talleres en 1990, en el año 2002 y en el año 2008, que esta es la última publicación, para establecer cuáles pacientes que tengan un hiperparatiroidismo asintomático deben ser llevados a cirugía. Con respecto a lo que se habló en el 1990 hasta el 2008, se han presentado algunos cambios, pero básicamente voy a hacer entonces énfasis con lo que tenemos en la actualidad. Se recomienda cirugía en hiperparatiroidismos asintomáticos en pacientes que tengan un calcio sérico por encima de 1 miligramo, por encima del límite superior normal del calcio. Antes miren que utilizábamos la calciuria en 24 horas para catalogar ese paciente como candidato a cirugía, y en el último taller que se hizo en el 2008 ese parámetro desapareció en pacientes que tengan compromiso renal con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, o que tengan un compromiso óseo con un T-score menor de 2.5 desviaciones estándar en algún sitio, o que el paciente tenga algún antecedente de alguna fractura por fragilidad, o en pacientes que tengan un hiperparatiroidismo asintomático, pero pacientes jóvenes con edad menor de 50 años. Con hipercalcemia hipocalciúrica familiar, lo mismo que les decía ahora, recuerden que es una entidad rara, básicamente el problema está a nivel del sensor y no requiere tratamiento, y estos pacientes no se llevan a cirugía, a diferencia del hiperparatiroidismo primario. Caso 2. Este paciente es un paciente de sexo masculino, tiene 74 años,
es de Barbosa y también se captó por consulta externa. Hace 2 meses lo vimos y repito, clínica, consulta por fatiga, consulta por náuseas, polidipsia y poliuria. Es un paciente que tiene un antecedente de hipertensión arterial, un EPOC con aproximadamente un tabaquismo de 40 paquetes al año, y este paciente se hospitalizó básicamente por episodios de tos y por episodios de hemoptisis. Le hicimos los paraclínicos, sodio de 138, potasio de 3,8, calcio confirmado 13,9. Primera pregunta resuelta. Tiene manifestaciones clínicas y tiene una hipercalcemia confirmada. Pasamos a establecer cómo está la PTH. La PTH de este paciente estaba en 10 picogramos por mililitro. Tenía un fósforo bajito de 1,3, compromiso renal con una creatinina de 2,2 y una albúmina de 2,3. Paciente añoso, paciente con antecedente de POC y estamos ante una hipercalcemia no dependiente de PTH. Cuando tenemos una hipercalcemia no dependiente de PTH, ¿qué hacemos con el enfoque? PTH menor de 20, entonces, muchas veces recomiendan que se debe medir la proteína relacionada con PTH, pero si usted tiene un paciente con tos, hemoptisis, una placa o un TAC de toras donde muestre pues la PEPA allá, no justifica hacer una proteína relacionada con PTH, porque usted ya sabe que está entre un paciente hipercalcémico, está con un paciente que tiene una neoplasia, y entonces se ahorra todo este paso, ¿cierto? Y tratamos ante ese caso en una hipercalcemia maligna. Si por decir algo, estamos en un hospital de todos modos, pues de modo que decimos, no, queda la duda, hagámosle la proteína relacionada a PTH, entonces la proteína relacionada a PTH resulta que salió elevada, piense entonces en estudios de imagenología para buscar cuál es la etiología desde el punto de vista maligno. Recuerden que esta etiología más que todo da en tumores sólidos. Resulta que midió la proteína relacionada con PTH y no salió elevada, pero al paciente le midió usted 1,25 hidroxivitamina D. Esta es la segunda forma por la cual una malignidad puede generar hipercalcemia. Y esto básicamente es la forma como se puede presentar la hipercalcemia en entidades hematológicas como los linfomas y también en enfermedades granulomatosas. Tercera posibilidad, el paciente usted le midió la proteína relacionada con PTH y estaba normal, y le midió los niveles de vitamina D, estaba normal. Entonces ahí estamos ante una paciente con hipercalcemia no dependiente de PTH, y al ser no dependiente de PTH descartamos ya que tampoco tiene nada para pensar en malignidad y hay que pensar entonces en otras causas. Considera entonces que no esté dentro del contexto de un hipertiroidismo, que no tenga una intoxicación por vitamina A o que no tenga también el contexto de un mieloma múltiple, por lo cual habría que hacer una electroforesis de proteínas. O la quinta situación, mide niveles de 25 hidroxivitamina D y están elevados, y ahí usted tiene que verificar la presencia de medicamentos, la presencia de que no tenga ningún suplemento que puedan estar contribuyendo a que el paciente no esté ante una intoxicación de vitamina D y que esa sea la causa de la hipercalcemia. Esto era para repasar la hipercalcemia maligna con los mecanismos que los producen, pero era lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Recuerden que puede ser o por la presencia de factores o citoquinas que estimulan la resorción por osteoclastos, puede ser asociada a exceso de 1,25 hidroxivitamina D o también puede estar asociada en algún caso a lo que es la presencia de metástasis osteolíticas que está mediado por citoquinas. Finalmente el tratamiento. El tratamiento es muy importante tener en cuenta lo siguiente: de acuerdo al mecanismo que esté generando la hipercalcemia, viene el acercamiento y el tratamiento que uno le puede ofrecer al paciente. Si la hipercalcemia está determinada por un aumento en la resorción ósea, el acercamiento básicamente está dado con bifosfonatos o con calcitonina. Si el tratamiento está determinado porque la absorción de calcio está aumentada, utilice entonces bajos niveles de calcio, dieta baja también en lo que es, digamos que los niveles de vitamina D, o contribuya también a que desde el punto de vista de la parte de la ingesta, el paciente no tenga una dieta de más de 1000 miligramos de calcio en el día. Y si el problema es que la excreción renal de calcio está bajita y por ende, entonces el paciente está reabsorbiendo más calcio y eso está explicando la hipercalcemia, recomienden el acercamiento, expandir el paciente con un adecuado suministro de volumen y utilice diuréticos de asa.
Los principios que debemos tener en cuenta son los siguientes. Recuerden, el grado de hipercalcemia no es lo que determina el pronóstico, sino la velocidad con la que esa hipercalcemia se instaura. Usted puede tener pacientes con hipercalcemia leves que pueden en ese momento no requerir un tratamiento inmediato y clínicamente pueden estar asintomáticos. Pacientes que tienen hipercalcemias moderadas con calcios entre 12 y 14, si tienen hipercalcemia crónica pueden inclusive hasta no requerir tratamiento inmediato, y pacientes con hipercalcemias severas, que son los que tienen calcio por encima de 14, sí requieren tratamiento inmediato por el gran riesgo de morbimortalidad con el que cursan estos pacientes. Este es un modelo de manejo que se utilizaba hasta hace mucho tiempo. Primero, hidrate adecuadamente su paciente con solución salina, tenga mucho cuidado de los pacientes que tengan cardiopatía de base, compromiso renal, de no ir a sobrecargar con mucho líquido. La calciuresis posterior a una hidratación adecuada hoy en día está en discusión, básicamente porque es muy importante tenerla presente si el paciente tiene o un compromiso renal o un compromiso cardiovascular de base. Pero también tenga presente que al usted utilizar diuréticos, el paciente puede tener mayor predisposición a otros desórdenes hidroelectrolíticos, por lo cual uno los debe vigilar. La calcitonina, básicamente lo que está establecido dentro de este modelo de manejo, es por el inicio temprano de la acción de este medicamento y se debe titular la dosis. Y los bifosfonatos, básicamente los estudios están con bifosfonatos, pero de uso parenteral. Hidratación. Hidrate adecuadamente el paciente. Está recomendado básicamente infusiones de salino entre 200 y 300 cc por hora y trate de asegurar que el volumen urinario de su paciente esté entre 100 y 150 centímetros por hora. ¿Cuál es la principal meta? Que su paciente esté euvolémico. Recuerde lo que le decía acerca de los diuréticos tiacídicos, que hoy en día la furosemía puede generar mayor riesgo de trastornos electrolíticos y por ende digamos que es necesario hacer un uso de este medicamento, pero con precaución. La calcitonina. La calcitonina, básicamente el mecanismo por el cual sirve para la hipercalcemia es porque aumenta la excreción renal de calcio y también disminuye la reabsorción ósea, básicamente porque interviene con el osteoclasto. Es importante tener en cuenta de que en medidas inmediatas la calcitonina actúa rápidamente. Tenemos efecto dentro de las primeras 6 horas con este medicamento, pero tenemos que también tener presente de que con la calcitonina el tiempo de duración de ella digamos que es corto, entonces no se recomienda utilizarlo por más de 48 a 72 horas por el riesgo de taquifilaxis también, que puede hacer que muchas veces ya después de tanto tiempo no sea útil. Si la utilizamos, se recomienda iniciar con una dosis de 4 unidades internacionales por kilo, que se puede administrar intramuscularmente o subcutáneamente cada 12 horas, y en ocasiones también se puede recomendar aumentar la dosis de 6 a 8 unidades por kilo para darlo cada 6 horas. La calcitonina nasal no es efectiva y la que utilizamos es la calcitonina de salmón en forma parenteral, recuerden, en forma subcutánea o forma intramuscular. ¿Qué ventajas hay? Que es un medicamento que puede ser seguro y no es tóxico, el efecto rápido que se presenta, y lo que está estandarizado con la calcitonina es la disminución de calcio en aproximadamente de 1 a 2 miligramos en 4 a 6 horas. Y recuerden que su efecto es muy limitado solo para las primeras 48 horas de tratamiento. Los bifosfonatos de por sí es el tratamiento de elección en el manejo de hipercalcemia. Con respecto a los bifosfonatos es muy importante tener en cuenta de que los estudios se han hecho con bifosfonatos parenterales. En nuestro medio tenemos básicamente lo que es el ácido solendrónico, pero los estudios están dados con someta, que es la presentación de 4 miligramos, y no con aclasta, que es la de 5 miligramos, pero sirve como alternativa dentro del manejo. Y también la otra alternativa es el pamidronato, y nuestro medio, recuerden que también tenemos el ácido ibandrónico, el Bombiva, que también viene en forma parenteral. ¿Qué efecto hace? Son efectivos para tratar la hipercalcemia porque lo que hace básicamente es disminuir la parte de la resorción ósea. El efecto es muy importante tener presente de que no se logra inmediatamente. Entonces, si montemos un bifosfonato, no nos desesperemos que al día siguiente, si el calcio está alto, es porque el bifosfonato no sirvió, entonces llenamos otro CTC diciendo que esto no sirvió, sino que hay que importante tener en cuenta de que con este medicamento el tiempo de acción se demora y se recomienda tener presente de que no se deben hacer controles en menos de 2 a 4 días. También es muy importante tener presente que en hipercalcemia malignas surgen como elección, específicamente cuando hay hipercalcemias, por ejemplo en cáncer de mama metastásico. La dosis del que tenemos el ácido solendrónico es una ampolla de 4 miligramos, se diluye en 250 centímetros de salino y se pasa en 15 minutos.
En casos, por ejemplo, de hipercalcemia maligna, es muy importante tener presente de que estos pacientes debe estar uno vigilándolos porque cada 3 a cada 4 semanas, si no hay ninguna contraindicación, específicamente a nivel renal, son pacientes que se les puede repetir la dosis. Los glucocorticoides, básicamente con glucocorticoides, están indicados en hipercalcemias malignas que estén asociadas a aumento en niveles de 1,25 hidroxivitamina D, o sea, en caso de linfomas o también en hipercalcemias asociados a enfermedades granulomatosas tipo sarcoidosis o tuberculosis. Es la única indicación y lo que está recomendado en dosis es prednisona de 20 a 40 miligramos al día y básicamente la disminución de calcio se alcanza entre los primeros 2 a 5 días de estar utilizando este medicamento. Y otras medidas farmacológicas que podemos tener para el manejo de hipercalcemia están dentro de estos 3 factores. El uso de calcimiméticos, tenemos el Cinacalcet. El Cinacalcet básicamente interactúa con el receptor, el sensor de calcio a nivel de la membrana de la paratiroides, o sea que simula el calcio para disminuir los niveles de PTH. Básicamente los estudios con Cinacalcet están en este momento en hiperparatiroidismo secundario en pacientes que están con trasplante o en terapia de reemplazo renal. Hay algunos estudios con carcinoma de paratiroides y hay poco que está descrito en hiperparatiroidismo primario. Dificultades, es un medicamento que no está en nuestro medio, ya tenemos la experiencia aquí con un paciente en la clínica con un diagnóstico con un carcinoma de paratiroides, pero ya llegó, me llamaron hoy que llegó el Cinacalcet, pero no, pues la idea es un manejo que no va para nada tener, digamos que un impacto en el pronóstico del paciente, pero recordemos que la morbimortalidad principal de estos pacientes es por la hipercalcemia, entonces es una alternativa que vamos a utilizar para ver qué tanto podemos controlar a nuestro paciente. El nitrato de galio, básicamente el efecto es porque inhibe la resorción osteoclástica, inhibe la secreción de PTH, pero ha sido muy criticado por el riesgo y la nefrotoxicidad que se puede generar con este medicamento. La dosis estandarizada es de 200 miligramos por metro cuadrado y se recomienda no dar por más de 5 días. Si con todas las medidas el paciente tiene contraindicación para estar dándole más volumen, tiene una falla renal, un compromiso cardiovascular, como meta final está la diálisis. Es muy importante hacer dializados que tengan poco o que no tengan calcio. Es muy importante tener presente las indicaciones que pueden ser pacientes con falla renal de todo modo muy avanzada, última medida y sobre todo cuando hay hipercalcemias muy severas, hablando de calcios que estén por encima de 18. El mensaje final es que siempre que estemos ante un caso de hipercalcemia o como todo en medicina, no pensemos que al principio nos dejemos descrestar por la primera mirada, sino que muchas veces hay que estudiar a fondo a nuestros pacientes para que no nos llevemos sorpresas dentro de su enfoque y le podamos brindar un adecuado manejo. Muchas gracias.